Estimados estudiantes, habiendo ya completado el laboratorio de introducción y el laboratorio 1, estamos en condiciones de pasar al contenido del laboratorio 2. Este laboratorio se enfoca en los gráficos de control cuando las características que quiero graficar son de tipo variable. Por favor, les ruego tener a mano la guía de laboratorio y a medida que vayamos avanzando el contenido de la presentación, ustedes deben ir siguiendo este contenido junto con la guía de la materia. Estamos en la página 25 de nuestra guía de laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? Es que el estudiante, ustedes sean capaces de conocer y que sean capaces de seleccionar y utilizar gráficos de control para realizar el control estadístico de los productos y de los procesos, siempre y cuando la característica que vayamos a controlar sea de naturaleza variable. La siguiente semana vamos a ver los atributos, pero esta semana nos vamos a concentrar en los datos de naturaleza variable. ¿Qué significa? Los datos que se pueden medir, que se pueden evaluar con algún tipo de instrumento, en una escala continua, en una escala, por ejemplo, hablemos de una temperatura, hablemos del diámetro, del peso, del pH. Esas son características de naturaleza variable. Empezamos con el fundamento teórico. Los gráficos de control. ¿Qué son los gráficos de control? Son aquellos que nos permiten a lo largo del tiempo distinguir sobre cuando un proceso actúa en causas especiales y causas comunes. Nos va a mostrar el gráfico de control cuando están actuando causas especiales. Fíjense la figura 10. En la figura 10, lo que yo tengo son dos límites, un límite superior, un límite inferior, y tengo puntos. Esos puntos, señores, representan una variable. Puede ser, hemos dicho, una longitud, puede ser un peso, puede ser una viscosidad, puede ser una densidad, un pH. Y fíjense ustedes que hay dos puntos que están fuera de los límites. Estos límites lo que hacen es mostrarme la variación natural de un proceso. En el capítulo 0, y aquí les voy a permitir, les voy a sugerir, invitar, por favor, a que revisen el laboratorio número 0. Y ahí claramente ustedes van a ver en una tabla, se les ha presentado lo que son las causas especiales y lo que son las causas comunes. Entonces, habíamos dicho que la diferencia entre estos un límite superior y un límite inferior representa, ahí ustedes tienen en amarillo, la variación natural. Si alguna de las variables que yo estoy midiendo, fíjense el punto B y el punto A, están fuera de esta variación natural, ¿qué significará? Significa que existen causas especiales actuando en ese proceso. Por lo tanto, ¿qué me muestra el gráfico de control? Esa variabilidad, esa variación natural. Eso es lo que me va a mostrar un gráfico de control. Y cuando haya algún valor que esté fuera, significará que hay una causa especial actuando. A lo largo del laboratorio nosotros hacemos énfasis en el empleo práctico de estos gráficos. Evidentemente ustedes a partir de Westerfield, por ejemplo, ya tienen la base teórica, entonces nosotros mostramos el aspecto práctico de estas herramientas estadísticas. ¿Qué son los límites de control? Fíjense, ustedes tienen esto marcado en un círculo rojo. Tenemos un límite de control superior y tenemos un límite de control inferior. El límite superior de control lo que hace es marcar eso, el límite superior de la variación o variabilidad natural de un proceso. Y el límite inferior, evidentemente, nos muestra el límite mínimo que debe tener la variación natural. ¿Cómo se calculan estos límites? Se calculan con los propios datos que nosotros recogemos del producto del proceso. Ahora, cabe hacer notar acá que, como habíamos indicado en la anterior diapositiva, fíjense al lado izquierdo. Tenemos los puntos, tenemos dos puntos marcados con línea beige
dos puntos que son diferentes. Claro, porque imagínense que esto sea, por ejemplo, un peso. Pues uno podría ser 5 gramos y otro podría ser 4.9 gramos. Son pesos diferentes, no son lo mismo. No obstante, ambos pesos son válidos. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de la variabilidad natural, no están saliendo de los límites. Entonces, cuando todos los valores que yo tengo de una característica, en este caso pesos, por ejemplo, se encuentran dentro del límite superior y del límite inferior, se dice que el proceso está bajo control estadístico.
Hablemos ahora de la dispersión y la tendencia central. Supongamos un proceso en estado de control y en estas condiciones, recordemos, ¿qué significa estado de control? Significa que ninguno de mis datos se ha salido ni del límite de control superior ni del límite de control inferior. En otras palabras, de la variabilidad natural. Están dentro de la variabilidad natural. En estas condiciones, el proceso va a dar lugar a más y más información. ¿Qué quiere decir? Voy a tener más datos, ya sea que yo esté midiendo longitud, peso, dureza, etc. Si yo sigo una distribución normal, en condiciones de distribución normal, ¿qué significa la distribución normal? Lo que estamos viendo aquí en la figura 13, que la mayor parte de mis datos van a estar centrados alrededor de una media. Y a medida, fíjense la campana de distribución normal, a medida que me alejo de ese valor medio, ¿qué sucede? Cada vez tengo menos datos, ¿verdad? Entonces, en condiciones normales, vamos a suponer una distribución normal y de este proceso, ¿qué deberíamos conocer nosotros para definir bien el proceso? Por favor, les ruego, váyanse a la página 26 de la guía. ¿Qué debo conocer yo de esta batería de datos que me están generando este gráfico? Yo debo conocer dos cosas. La media, fíjense, la media que está al centro del gráfico, y debo conocer la desviación. ¿Qué es la desviación? Es la dispersión de los datos. En otras palabras, ¿cuán abierta está mi campana? Entonces, dos cosas que debo conocer. La media, la tendencia central y la dispersión, que yo la voy a conocer y la voy a determinar utilizando la desviación o el sigma. Por lo tanto, la población de los elementos producidos por el proceso que estoy controlando en lo que respecta a la característica que yo estoy midiendo están agrupados alrededor de un valor medio, mu, y el 99,73% de los datos se van a encontrar entre el límite de control superior y el límite de control inferior. Yo quiero que ahora ustedes, en la figura número 13, página 26 de su guía, tracen el límite de control superior, como ustedes lo ven en la diapositiva o en el video, y el límite de control inferior. Pregunto entonces, los llamo al análisis. El límite de control superior está a la media más 3 veces la desviación y el límite de control inferior está a la media menos 3 veces la desviación. Por lo tanto, ¿qué cantidad de datos hay entre el límite de control superior y el límite de control inferior? 99,73% de mis datos están entre el límite de control superior y el límite de control inferior. Estos límites, señores, son simétricos. Siempre son simétricos. ¿Por qué? Acabamos de ver. El límite está a la media más 3 veces la desviación y el límite inferior está a la media menos 3. Entonces, ¿cuántas veces la desviación yo tengo? Entre el límite superior y el límite inferior tengo 6 veces la desviación. Y esa es mi variabilidad natural. Mientras los datos se encuentren dentro de este 6 sigma, yo considero que mi proceso, mi característica que yo estoy controlando se encuentra dentro de control estadístico y que no hay causas especiales actuando en mi proceso. Una vez vista entonces la campana de distribución normal, que si nos damos cuenta, señores, imagínense ustedes la campana de distribución normal en su mente, que tiene una tendencia central, límite superior a la media más 3, límite inferior a la media menos 3. Ahora, giren esa campana de distribución y la ponen de costado. Eso es exactamente un gráfico de control. Si yo giro la campana de distribución y hago que la media esté echada, pues ahí tienes el límite de control superior arriba, el límite de control inferior abajo y tienes la línea central en medio. Entonces, la campana de distribución normal es lo mismo que el gráfico de control. Muy bien, habiendo visto esto, veamos qué tipos de gráficos de control hay. Esto depende si lo que vas a graficar, tus datos son variables o son atributos. Primera decisión entonces que vas a tomar.
A ver, para escoger un gráfico yo tengo que decidir, o tengo que ver, no tengo que decidir, tengo que ver qué datos tengo. Son variables, es decir, yo los puedo medir en una escala con un aparato o son atributos que dependen de la percepción. Esta semana vamos a ver variables. Entonces, primera decisión, variable o atributo. Segunda, las series de fabricación. En otras palabras, el número de datos que tienes en cada toma. Es decir, cada vez que tú vas a revisar un proceso o un producto, ¿cuántas tomas, cuántos datos puedes obtener? Mejor dicho, ¿cuántos datos? ¿De qué tamaño es, de qué magnitud es la producción? Yo puedo sacar de un solo flujo de proceso 10 productos y medir su peso. ¿Puedo hacer eso? Si puedes hacer eso, entonces, estupendo, tendrás que usar un gráfico para un n mayor a 10. Pero si por alguna razón los productos que tú puedas sacar de un solo flujo de proceso sean 5, tendrás que usar otro gráfico. Y si solo puedo sacar un dato, ¿y por qué uno? Muchas veces los ensayos suelen ser costosos. Imagínense si yo quiero hacer un análisis de la viscosidad en relación al, y quizás no lo puedas hacer ni tú, y tengas que llevar a un laboratorio. Entonces vas a estar llevando 5 productos distintos, vas a llevar 10, vas a llevar 15 o vas a llevar solo uno. Uno, ¿verdad? Imagínate que el ensayo para medir la característica que tú quieres controlar es destructivo. ¿De qué tamaño va a ser tu muestra? Pues voy a llevar uno. Entonces, hay casos en los que debido a la naturaleza del ensayo, de la inspección, ya sea que el equipo suele ser muy costoso, que el análisis lo hago fuera de la empresa y lo debo pagar, o el tiempo que me toma hacerlo es demasiado, entonces yo opto por un tamaño de muestra igual a 1. Ahora, hay fundamentalmente dos tipos de gráficos de control, entonces, por variables y por atributos. Y en medio de eso, yo voy a ir escogiendo según el tamaño de muestra del que disponga. Veamos entonces los gráficos que nos corresponden cuando mis datos son tipo variable. Para empezar, la validez de este tipo de gráficos y por lo tanto todas las conclusiones a las que nosotros vayamos a llegar a partir del uso de estos gráficos consiste en suponer que la distribución de frecuencias que sigue toda esta batería de datos, esta población, corresponde a una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Volvemos a recordar la campana de distribución normal, que corresponde a una distribución normal. Por lo tanto, yo necesito conocer dos cosas, ¿recuerdan? La media y la desviación. En la práctica, el método de control consistirá entonces en la obtención a través que se va desarrollando el proceso de datos acerca de los productos, de las características que yo quiero medir, y a partir de esos datos yo voy a calcular la media, mu, y la dispersión del proceso. Entonces, si tú tienes la tendencia central del proceso y tienes la dispersión del proceso, entonces yo puedo graficar tranquilamente la campana de distribución normal. Una vez conocidos estos dos parámetros, vamos a poder calcular a priori entre qué valores va a oscilar la producción. Porque si yo tengo estos datos, señores, yo puedo calcular el límite de control superior y el límite de control inferior de mis datos. A continuación, el trabajo es relativamente simple. Comparamos lo que estamos fabricando cada determinado tiempo, que vamos a ver enseguida cada cuánto yo debo hacer una toma de datos, con los límites que ya tengo que me marcan lo que es mi variabilidad natural. Siempre voy a utilizar los gráficos en parejas. ¿Por qué? Pero ahí está marcado en amarillo en la diapositiva. Porque yo voy a tener un gráfico para la tendencia central y voy a tener otro gráfico para la dispersión. Entonces te dice, vas a tener un gráfico para la tendencia central y otro gráfico para la variabilidad o la dispersión de mis datos. Estos dos gráficos
se van formando con los datos que hemos obtenido, que hemos ido recogiendo de un solo flujo de proceso. Ahora bien, sabemos que la tendencia central y la variabilidad de una batería de datos pueden venir expresados por distintas medidas. Por ejemplo, la tendencia central la podemos representar por el promedio, la media, la moda, la mediana, etc. Mientras que la variabilidad la podemos representar con la desviación, la varianza, el recorrido, etc. Entonces, los dos gráficos que hemos mencionado pueden construirse a partir de estas medidas. Además, si al conjunto de los dos gráficos le damos una entidad única, se tendrían tantos gráficos, tendencia central, variabilidad, como posibles combinaciones de estas medidas, ¿verdad? Muy bien, no obstante, nosotros vamos a estudiar los más utilizados y los que nos enseña el maestro Shewhart. Para eso también hay que remitirnos al laboratorio número 0 de introducción. Veamos. Gráfico de mediciones individuales. Para empezar, nosotros podemos ver en el cuadro blanco, tengo 3 gráficos principales, pero como habíamos dicho, vienen en parejas. Entonces, vamos a empezar por el primero, que es gráfico de mediciones individuales. Entonces, ahí está marcado con la letra, con la flechita roja, gráfico de mediciones individuales, por eso dice XY, coma, RM, que es recorridos móviles. Vaya, ¿por qué mediciones individuales? Porque hemos hablado de que muchas veces, debido al costo de la inspección, del análisis que yo realizo, mi n minúscula, mi n, el tamaño de mi muestra es igual a 1. Entonces, en ese caso, gráfico de mediciones individuales y recorridos móviles. ¿Por qué recorrido móvil? Recordemos, el rango o recorrido se calcula restando el dato que tenga el mayor valor de tu batería menos el dato que tenga el menor valor. Y ese es el rango o recorrido. Pero, ¿qué sucede si tú tienes un solo dato, como es mi caso? Entonces vamos a hacer un truco y a este rango se le denominará rango o recorrido móvil. Muy bien, entonces el primer tipo de gráfico, rango recorrido móvil. Vamos con el siguiente, gráfico de medias muestrales. Ahí está con la flecha guinda, eso está representado por un X barra, claro, porque es una media, coma. Veamos su gráfico de dispersión. Dice, y recorridos muestrales. Ahí está un rango clásico de toda la vida, porque si mi n es mayor a 1, yo sí puedo calcular un rango o un recorrido normal. Y finalmente, veamos gráficos de medias muestrales, pues también tenemos el X barra y me habla, coma, de desviaciones típicas muestrales, me habla de un sigma. Entonces veamos, siendo estos los 3 tipos de gráficos, ¿cómo hago yo para escoger? Aunque ya sé que tienen alguna idea, ¿cómo hago yo para escoger entre los 3? Para escoger entre los 3 gráficos, me voy a la página 27 de nuestra guía y ahí está la figura número 14. Flujo para la selección de gráficos de control de tipo variable. Veamos. Primer paso. Empezamos determinando el tipo de datos, variable o atributo. Esta semana vamos a ver variables. Muy bien, dejamos atributo para una clase posterior. Variables. Segunda pregunta o segunda decisión. ¿Es la muestra igual a 1? Hemos hablado de esto hace un momento. Sí, por razones de costo. Normalmente tu n es igual a 1, no solamente razones de costo, a veces también el flujo de producción. Yo saco 3 unidades al día, entonces, y no me conviene analizar las 3 porque suele ser relativamente caro. Entonces, no solo depende del costo, sino de la magnitud de tu producción. ¿Cuánto produces? Muy bien. Entonces, ¿es posible que tu muestra sea igual a 1? Sí, puede darse. Entonces, si tu n es igual a 1, ¿qué gráfico vas a utilizar? X individual y R móvil. Muy bien. ¿Qué pasa si tu n no es igual a 1? Entonces pasamos al tercer rombo y te dice, bueno, n no es igual a 1, pero n es mayor que 10. Y tú le dices, pues no, no es mayor que 10.
Entonces, si tu n es menor a 10, utilizas el gráfico XR. El gráfico XR es de medias muestrales y recorridos. Si tu n es mayor a 10, utilizas el gráfico X sigma. Entonces será el gráfico de medias muestrales y desviaciones. Así es que yo escojo qué tipo de gráfico voy a utilizar dependiendo del tamaño de la muestra. Muy bien, concretando entonces, el criterio fundamental es el tamaño de la muestra que vas a utilizar. Hay diferentes situaciones de fabricación. Por ejemplo, veamos, procesos de fabricación lentos. Ahí habíamos dicho, es muy complicado tener un N grande, una muestra grande. Hay procesos en los que las leyes exigen la inspección del 100% de los productos. Esto pasa, por ejemplo, con las garrafas de gas. Necesariamente vas a tener que utilizar un gráfico X barra sigma. ¿Por qué? Porque seguramente tu muestra por ley tiene que ser grande. Y finalmente también tenemos los ensayos destructivos o muy costosos de los que ya hemos hablado y en ese caso tu N va a ser igual a 1. Entonces, si yo tengo N igual a 1, tengo que utilizar el gráfico X y rango móvil. Si yo tengo N menor a 10, lo que voy a hacer es utilizar X barra R. Y si yo tengo un tamaño de muestra N mayor o igual a 10, entonces utilizo el gráfico X barra S. Las fórmulas que vamos a utilizar para nuestro gráfico de control. Por favor, les ruego, váyanse a la página 28 de la guía de laboratorio. Empezamos, gráfico X individual, rango móvil. Para el gráfico X, hemos dicho los gráficos siempre vienen en pareja. Gráfico X, la línea central será X barra, la línea central, X promedio. Los límites de control van a ser igual. El límite superior va a ser igual a X barra más E sub 2 multiplicado por el rango promedio. A ver, el X barra evidentemente lo vamos a obtener del promedio de todas nuestras mediciones, más E sub 2. ¿Qué es E sub 2? E sub 2, fíjense la nota por favor que está en rojo.
Los valores de E sub 2, D sub 3, D sub 4 y todas las constantes que vayamos utilizando a lo largo del laboratorio son función del tamaño de la muestra. En este caso, el tamaño del grupo racional, pero depende de n minúscula. Y se encuentran recogidos en la tabla de factores de gráficos de control que se encuentran en el anexo 5 de nuestra guía. Entonces, en la guía, por favor, váyanse al anexo 5. De todas maneras, eso también está en el libro de Westerveen. Muy bien, entonces, el límite superior es la media más E sub 2, que ya hemos dicho es la constante, multiplicado por el rango promedio. Muy bien, y el límite inferior, ¿a qué es igual? Es lo mismo. Fíjense, el valor promedio menos E sub 2 multiplicado por el rango promedio. Ahora, puedo ver aquí lo que habíamos observado en la curva de distribución normal. El límite superior está a la media más 3 veces la desviación y el límite inferior a la media menos 3 veces la desviación. Por lo tanto, los límites de control son simétricos. En esta fórmula, ¿qué es X barra? Es la sumatoria de todos los valores que yo he medido desde 1 hasta el n mayúscula, que es el total de mis tomas. ¿Qué es una toma? Es cuando yo voy y mido un dato y, imagínense, he ido el lunes en la mañana, he recogido un producto, he medido la característica, he anotado ese dato. He vuelto al día siguiente. Entonces, día de hoy, toma 1, día de mañana, toma 2. ¿Qué es n mayúscula? En este caso sería 2. Ahora, ¿cuántos n's vas a necesitar? Que eso lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos necesitas 20 tomas para tener un gráfico razonable y que en la práctica te muestre tendencias que ya vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, ¿qué es X barra? X barra es el valor de todas las mediciones que has hecho desde tu primera medición hasta las 20 mediciones que recomendamos hacer. Todo esto dividido entre 20, si tus tomas han sido 20. Vamos ahora a ver qué es R barra. R barra es igual al rango, la sumatoria de todos los rangos, yendo desde el primer rango que has medido hasta H. Y enseguida vamos a ver qué cosa es H, porque H también depende del tamaño de subgrupo, del cual hemos hablado, o tamaño del grupo racional. Todo esto dividido entre H. El gráfico R. Hasta ahora hemos visto el gráfico X y hemos visto su línea central va a ser X barra, su límite de control superior, límite de control inferior con sus respectivas constantes E sub 2 en ambos casos. Ahora, si yo voy a graficar el gráfico R, ¿a qué va a ser igual mi línea central? Obviamente va a ser R barra. Y los límites de control tendrán fórmulas diferentes. El límite superior va a ser igual a D sub 4 por R barra, aún más sencillo que el anterior, y el límite inferior va a ser igual a D sub 3 multiplicado por R barra. Una recomendación en este caso. En el caso de existir un periodo largo de tiempo entre dos mediciones, habíamos dicho, yo he hecho una toma hoy día y voy a hacer otra toma mañana. Pero en el caso de que tengas que volver la semana siguiente, ¿por qué? Porque no se ha producido toda esta semana. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina la medición más antigua y se sustituye por una medición nueva. ¿A qué me refiero? Que yo tengo una batería de datos bastante limitada y cuando tengo un dato nuevo, reemplazo el dato más antiguo y sigo trabajando con todos los anteriores. Ahora, esto lo vamos a ver enseguida con el ejemplo. Un caso particular muy utilizado, normalmente el tamaño de grupo racional suele ser de tamaño 2. Y enseguida en el ejemplo vamos a ver por qué. Veamos por favor el siguiente ejemplo. De un proceso se han tomado los siguientes valores. Por ejemplo, de un proceso de producción se han medido las siguientes longitudes en un producto. 0,65, 75, 0,75, 75, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros tenemos esos datos, ¿qué pasos debemos seguir? Primero, ordenar muy bien. Fíjense, nosotros generamos este cuadro que ustedes ven aquí en blanco.
¿Qué tengo en la columna 1? Tengo la toma de la muestra. Esa toma está representada por n igual a 1. Entonces, la toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, he hecho 10 tomas. Segunda columna que debo tener, la fecha y la hora de cada toma. Por ejemplo, la toma 1 se ha hecho el 1 de febrero del 2020 a las 8:00. Muy bien. ¿Qué tengo en la tercera columna? Recién voy a colocar los datos de las longitudes que he obtenido. Y fíjense aquí, x es igual a n en el sentido de que n es igual a 1. Está ahí marcado con la flecha celeste. ¿Por qué? Porque en la primera toma he ido y he medido la longitud de un solo producto y he obtenido el valor de 0,65. He vuelto al día siguiente para hacer la toma 2 y entonces mi fecha sería el 2 de febrero, el 2/2/20/800. Y he vuelto a medir un producto que he sacado del flujo de proceso y he obtenido el valor de 0,75. Y así en esta columna de X es que yo ordeno los 10 datos que tengo. Mi n evidentemente es 1, porque cuando yo he ido a recoger el dato, he obtenido un solo dato de un solo producto. Muy bien, ¿qué información más necesito? Yo debería colocar aquí en esta tabla. Debería colocar el rango recorrido. Por eso la última columna es el R móvil. Ahora, ¿cómo obtenemos el R? Fíjense, yo tengo un solo dato en la toma 1, 0,65. ¿Cómo voy a obtener un rango? Si mi n es igual a 1, ¿qué voy a hacer? ¿Yo menos yo mismo? No, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Por eso se llama recorrido móvil. Y por eso nosotros vamos a ver que el tamaño de subgrupo más popular es el tamaño 2. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo para obtener el rango? Fíjense ustedes la llave en color rojo, la llave pequeña que está arriba. Esa llave pequeña te está diciendo claramente que está obteniendo el rango de restar la toma que se ha hecho, la toma 1 y la toma 2. Entonces, ese 0,10 que yo veo en el rango móvil o recorrido móvil viene de restar 0,65 menos 0,75. Correcto. Y si volvemos a la columna de los rangos, el valor de 0, ¿de dónde ha salido? De restar 0,75 menos 0,75. Y ese es el valor de 0. Muy bien. Por eso entonces n es igual a 2, porque, perdón, el tamaño de subgrupo es igual a 2. Porque ustedes fíjense, ¿cuántos recorridos tienes? A ver, desde el 0,10 hasta el último recorrido fue 0,15. Entonces, ese valor es h. H es el número de recorridos móviles que tú has podido obtener. Y si tu tamaño medio tu tamaño de subgrupo que se denomina, o también lo que se denomina el tamaño del grupo racional, fuera mayor a 2, sería 3 o sería 4, cada vez h sería menor. ¿Qué quiere decir? Tendrías menos valores de recorridos. Muy bien, ¿qué más podemos decir con esta tabla? Fíjense la columna X que está marcada con amarillo. Esos van a ser los puntos que vas a graficar en el gráfico X. Y los recorridos que están enmarcados en celeste van a ser los datos que voy a graficar en mi gráfico R. Ahora, yo ya puedo ir pensando en mi gráfico de control. ¿Cuál va a ser el valor de R para la toma 1? Fíjense ustedes la primera fila. Pues para la toma 1, mi primer punto en el gráfico X será 0,65. Pero en el gráfico R no existe punto. Entonces, por favor, cuidado que estén colocando 0, porque es falso y nos va a llevar a conclusiones equivocadas. El valor de R para el gráfico de recorridos que yo voy a hacer no va a ser 0 para la toma 1. Simplemente no va a existir. Muy bien, ¿qué más puedo notar entonces a partir de esta tabla? Que lo primero que debo hacer es ordenar bien mis datos y determinar las fechas y las horas de cada toma que se ha realizado.
Muy bien, ahora que ya sabemos los puntos que vamos a graficar, ¿qué nos falta saber para el gráfico? Si se dan cuenta, para un gráfico de control yo necesito línea central, límite de control superior e inferior y los puntos. Los puntos ya los tenemos. Entonces, vamos a calcular ahora los valores de las líneas centrales. Línea central para el gráfico X. Aplicamos la fórmula que hemos explicado. Básicamente, ¿qué es? Es sumar toda la columna de X. Voy a sumar toda la columna y la voy a dividir entre 10, porque yo tengo 10 tomas. Y ese valor me sale 0,685, que va a ser la línea central de mi gráfico X. Para el gráfico R, ¿cuál va a ser mi línea central? ¿Qué hago? Voy a sumar todos los rangos. Todos los rangos empezando por el 0,10, terminando en el 0,15, y lo voy a dividir entre 9. Porque ¿qué era 9? El número de rangos que yo he logrado tener era H. Y ustedes lo pueden ver ahí con la llavecita, el valor de H. ¿Cuánto me sale esto? 0,105. Esa es la línea central del gráfico R. ¿Qué me falta saber ahora? El límite de control superior y el límite de control inferior. Para el gráfico X, aplico la fórmula. Es igual a X barra. ¿Qué es X barra? Acabamos de calcular la línea central del gráfico X más E sub 2. Y ahora surge la duda. E sub 2... Pero si n es igual a 1, si ustedes se van al anexo 5, no existen datos para n igual a 1. ¿Qué hago entonces? Utilizo el tamaño del subgrupo o el tamaño del grupo racional. Entonces, tamaño del grupo racional, tamaño de subgrupo, ¿cuánto hemos dicho? Es 2, ¿verdad? Que nos conviene que sea 2 para que h sea mayor. Entonces, con el valor de 2, yo voy a la tabla del anexo 5 y ¿cuánto es E sub 2? Es 2,660. Muy bien, multiplico eso por R barra. R barra, acabamos de ver la línea central del gráfico R. Mi límite superior entonces 0,964. Mi límite inferior, la fórmula es la misma, solo tiene el signo cambiado. Y me sale 0,406, ahí lo tienen marcado en rojo. Muy bien, para el gráfico R, el límite superior es igual a D sub 4 por R, igual que en el gráfico X. Utilizo el tamaño del grupo racional, que es igual a 2, y con ese 2 voy y busco en la tabla D sub 4. Y me sale que es 3,267. Multiplico eso por R barra que acabo de calcular y me sale que mi límite superior es 0,343. Fíjense ahora el límite inferior. Me sale 0. ¿Por qué me sale 0? Porque la constante de sub 3 es 0. Si ustedes se fijan y váyanse en este momento al anexo 5, cuando se trata de muestras pequeñas o grupos racionales pequeños, la constante de sub 3 tiene valores de 0. Por eso entonces mi rango resulta ser, mi límite inferior para mi gráfico de rangos es 0. De acuerdo al esquema entonces de un gráfico de control, trazamos las líneas centrales, colocamos límite superior, límite inferior y luego empezamos a graficar. En este caso, si ustedes simplemente analizan los datos, podría parecer que el gráfico R no es simétrico, porque hemos hablado de la simetría y parece que el gráfico R no es simétrico porque el límite inferior es 0. No obstante, es 0 porque no tiene sentido hablar de dispersiones negativas. Entonces, esa es la única razón. Pero que se nos quede en la mente que los gráficos de control sí son simétricos. Los límites de los gráficos son simétricos. Muy bien, ya visto entonces el primer tipo de gráfico que es para n igual a 1, nos toca ahora ver el gráfico de medias muestrales para n menor a 10. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Que en el anterior caso tú ibas de un solo flujo de proceso, recogías un producto y medías la característica, anotabas el dato y volvías, según, enseguida vamos a ver lo de la frecuencia de las tomas, volvías luego para hacer una siguiente toma al día siguiente y registrabas otra vez la característica.
En este caso es distinto. ¿Por qué? Porque de un solo flujo de proceso tú vas a sacar 5, 4, 3, 2 productos, 8, 9 productos y de los 9 productos tú mides la característica, la longitud, el peso, mides y trabajas con el promedio de esos datos. Esa es la diferencia. A nivel estadístico, los gráficos de este tipo son más sensibles que los de n igual a 1. Esa sería la principal ventaja. No obstante, hay que pensar también que cuando tú decides n igual a 1 es por tema de costos. En este caso, vamos a ver, la muestra tiene que ser entre 2 y 9. ¿Pero cuánto? Entonces vamos a ver eso enseguida. ¿Cuáles van a ser las fórmulas que vamos a utilizar? Fíjense ustedes, aquí tenemos gráfico X barra. ¿Por qué X barra? Porque hemos dicho voy a trabajar con un n que puede estar entre 2 y 9. En estos gráficos, cada punto ya no es un solo punto, sino que es un promedio de varias mediciones. Por eso es X barra. Y R porque va a ser el R normal. Veamos, para el gráfico X, es decir, el gráfico de la tendencia central, ¿cuál va a ser la línea central? Pues va a ser el promedio de los promedios. ¿Por qué? Porque tú en cada toma ya sacas un promedio. Entonces, el promedio de todos los promedios va a ser la línea central. Los límites de control van a venir dados por las fórmulas. Límite superior va a ser X promedio más A sub 2, la constante entonces cambia multiplicado por R barra. El límite inferior, ¿a qué va a ser igual? A X barra menos A sub 2, cambia la constante y multiplicas por R barra. ¿En dónde? Acabamos de explicar, X doble barra va a ser igual a la sumatoria de todos los promedios dividido entre las tomas que tú hayas hecho. Veamos ahora para el gráfico R. En cuanto a los rangos, evidentemente cada vez que yo hago una toma, la toma se hace de 2 a 9 productos y tengo 2 a 9 datos. De ahí voy a sacar el promedio y de ahí también voy a sacar el rango. Y luego voy a sacar el promedio de todos los rangos y el promedio de todos los promedios. Para el gráfico R, ¿cómo serán mis fórmulas? Pues la línea central va a ser el promedio de todos los rangos o recorridos. Y los límites de control, el superior va a ser igual a D sub 4 por R barra y el límite inferior a D sub 3 por R barra. En este punto surge entonces la pregunta, ¿de qué tamaño debería ser la muestra? Habíamos dicho que una muestra demasiado pequeña hace que el gráfico sea menos sensible. Entonces, y una muestra demasiado grande encarece el proceso innecesariamente. Veamos entonces. Para empezar, hay dos problemas. Dejaría de ser válida la estimación de la variabilidad de la población partiendo del recorrido R. ¿Qué sucede? Cuando tu muestra es demasiado grande, tú ya no puedes utilizar el rango o recorrido. El rango o recorrido es un indicador correcto de la variabilidad siempre que tu muestra sea pequeña, que quiere decir sea menor a 10. Ahora, si tu muestra es mayor a 10, el rango ya no te muestra la variabilidad de una manera confiable y debes utilizar la desviación o el sigma. Por lo tanto, si yo tomo muestras demasiado grandes, ya tengo que cambiar de gráfico, ¿verdad? Entonces, n igual a 1 implica otro gráfico también. Nos estaríamos moviendo en un rango entre 2 y 9. ¿Cuál es el número? El número de n que más se aconseja está entre 4 y 5. Muy importante, entonces, de un solo flujo de proceso yo voy a sacar 4 productos y voy a medir 4 longitudes, pesos, etc. Esto es clave. Escuchen, por favor. No se debe mezclar producto. Por ejemplo, yo estoy sacando de un solo flujo de proceso, he sacado
3 muestras y ahora digo, oye, pásenme por favor aquellos que están en aquella caja. Les voy a medir la longitud para completar mi n igual a 5. Si tú haces eso, luego vamos a ver, el gráfico se va a distorsionar y va a mostrar una mezcla de poblaciones. Entonces, no se debe mezclar poblaciones cuando yo estoy haciendo la recogida de datos. De un solo flujo de proceso, yo agarro 1, 2, 3, 4, 5 consecutivos los productos y voy a medir la característica de estos. Ahora hablemos de algo muy importante, el intervalo de toma de muestra. Habíamos dicho al principio, y yo voy solamente por poner un ejemplo, yo voy un día lunes y luego vuelvo el día martes, y luego el miércoles y luego el jueves, pero si he ido lunes en la mañana, ¿por qué no vuelvo lunes en la tarde? Ese es el intervalo de toma de muestra. ¿Cómo se decide? Y aquí no hay reglas, porque el flujo de producción de cada empresa puede ser diferente. Yo no puedo copiarme la frecuencia, el intervalo de toma de muestras de otra empresa. No puedo hacer eso. Cuando ustedes vayan a trabajar en planta, lo más probable es que les digan, nosotros hacemos la toma de muestra a tal hora y luego después a tal hora y luego al día siguiente. Ellos ya tienen un cronograma, pero ¿cómo se decide ese cronograma? Esa es la pregunta que vamos a responder. A ver, se recomienda no establecer tomas de muestra en periodos en los que la propia experiencia que uno tiene en planta le dice que hay estabilidad en los factores del proceso. Fíjense, ¿para qué yo quiero un gráfico de control? Quiero para identificar causas especiales que puedan afectar a mi producto y que puedan afectar a la variabilidad de mi proceso. Entonces, quiero identificar en qué momento actúan causas especiales. Entonces, cuando tú puedas garantizar de cierta manera, a partir de la experiencia, la estabilidad de la materia prima, de la mano de obra, del medio ambiente, del método, de la máquina, de la medición, entonces no haces toma de muestra. ¿Cuándo voy a hacer toma de muestra seguro? Cuando puede haber, por ejemplo, un cambio de turno. Entra un trabajador distinto, sale el que estaba antes. Cuando hay relevo de operarios, un momento le va a sustituir este a este otro. Cuando hay cambio en los lotes de materia prima, estamos cambiando el lote de materia prima, estamos cambiando la herramienta, ha parado la máquina, está calentando recién la máquina, está en arranque, está el ambiente muy frío, podría ser. Por ejemplo, no hemos tenido problemas durante el día, pero cuando llega a las 3 de la mañana, ¿qué es lo que cambia? El medio ambiente empieza a ser un frío mucho más fuerte y esto podría afectar la producción. Entonces, cuando a partir de la experiencia yo pueda intuir o pueda suponer de manera muy lógica que una causa especial pueda actuar en alguna de mis M's, entonces yo debo realizar la toma de muestra. Siguiente pregunta que surge. Número de tomas de muestra. Habíamos dicho y hemos visto en el primer ejemplo que n mayúscula es igual a 10. ¿Qué quiere decir? Pues en el ejemplo significaba que había ido 10 veces, 10 días distintos para hacer la toma de muestras. Y por eso n mayúscula es igual a 10. No obstante, se recomienda por lo menos 25 tomas. Entre 20 y 25 tomas son necesarias. Son necesarias, ¿por qué? Porque no solamente buscamos puntos fuera de control, ¿qué quiere decir? Causas especiales actuando, sino además lo que buscamos son ver las tendencias que vamos a ver al final de esta presentación, de este laboratorio. ¿Ya? Entonces, por lo menos 20, 25 tomas sería lo ideal. Veamos ahora un ejemplo de los gráficos X barra R. ¿Qué quiere decir los gráficos que yo utilizo cuando n es menor a 10? Fíjense, en este cuadro, ¿qué es lo que tengo? En la primera columna tengo las horas y las tomas que he hecho. Fíjense, primera fila, fecha, 3 de noviembre. Toma, está en la segunda fila, 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense esta frecuencia en las tomas. La hora de la primera toma ha sido a las 9 de la mañana, a las 11 la segunda toma, a las 3 la tercera, a las 3 de la 14:30 la tercera
y a las 15 la cuarta toma. Y así sucesivamente. ¿Cuántas tomas se ha hecho? 19 tomas se ha hecho. Fíjense la frecuencia, totalmente diferente a la frecuencia del primer ejemplo que habíamos visto. Muy bien, ¿qué cosa hemos dicho en la columna 1? Están las tomas. Fíjense, X1, X2, X3, X4 y X5. Por lo tanto, vayan y vean la flecha roja, N es igual a 5. La flecha roja del costado. Muy bien, ha ido el 3 de noviembre a las 9 de la mañana y ha medido esta longitud del producto 1 y le ha salido 0,65. Del producto 2, 0,79, del producto 3, 0,65, del producto 4, 0,65 y del producto 5, 0,85. Por lo tanto, N es igual a 5. Ha ido a hacer la toma 2 a las 11 de la mañana e igualmente ha sacado N igual a 5, N minúscula igual a 5, y ahí están los datos de la toma 2, la toma 3, la toma 4 y así las 19 tomas. Con estos datos, ¿qué debo hacer yo para tener mis gráficos de control? Lo primero que debes hacer, fíjense, debajo de la línea punteada, ha sacado la sumatoria de todos los X y abajo, pues la sumatoria, vámonos a la primera toma de las 9 de la mañana. La sumatoria de todos los X le ha salido 350. ¿Y el promedio a qué va a ser igual? Pues va a ser 350 dividido entre 5. Por lo tanto, el promedio de X para la toma 1 es 0,70. Promedio de X para la primera toma 0,70. Para la segunda 0,77, la tercera 0,76, la cuarta 0,68, etcétera, así las 19 tomas. ¿Qué más ha hecho? Vayan a la última fila del cuadro. Ha calculado el rango o recorrido. Para esto, fíjense, tengo que de mis 5 datos restar el mayor menos el menor. En la primera toma, el mayor, ¿cuál es el X mayor? Evidentemente 0,85. El X5 es el mayor, 0,85. ¿Y cuál es el X menor? El X1. X1 es 0,65. Puede ser X3, X4 también eran 0,65. Este rango recorrido, entonces, ¿a qué es igual? Es igual a 0,20. Muy bien, tu primer rango recorrido para la toma 1 es 0,20, para la toma 2 0,20, para la 3 0,10, para la 4 0,15 y así los 19 rangos, los 19 recorridos. Esta es la información que yo tengo hasta ahora. Fíjense con esta tabla. ¿Qué puntos yo voy a graficar? Los puntos que voy a graficar en mi gráfico X son 0,70, 0,77, 0,76 y 0,68. Son los promedios. Eso ustedes lo tienen ahí marcado en verde. Y los puntos que voy a graficar para mi gráfico R son 0,20, 0,20, 0,10 y 0,15. Ahí lo tienen ustedes en anaranjado. Entonces yo ya tengo los puntos que voy a graficar en mi gráfico X y mi gráfico R. Ya tenemos los puntos que vamos a graficar. Ahora veamos la línea central. La línea central del gráfico X va a ser igual a ¿qué? Al promedio de los promedios, empezando en el primer 0,70 y aquí me dice que la última toma, es decir, ha promediado los 5 datos que ha obtenido en la última toma y le ha salido 0,70 también. De todas maneras, son 19 promedios. Los voy a promediar y me sale 0,73. Ya tengo la línea central de mi gráfico X. El promedio de los rangos, empiezo en 0,20 y termino en lo que vaya a terminar en la toma 19 y el valor es de 0,18. Ya tengo la línea central del gráfico R. Ojo, ahora voy a necesitar las constantes, porque ustedes saben que los límites de control se calculan con constantes. ¿Cuánto es N? Lo hemos marcado con la llave N es igual a 5. Con N igual a 5 me voy al anexo 5 y obtengo los valores de A sub 2, D sub 4 y D sub 3.
Con esas constantes ya puedo calcular los límites de control. Fíjense ahí abajo, el límite superior va a ser igual a 0,73. ¿Qué es 0,73? El promedio de los promedios más la constante A sub 2 multiplicado por el promedio de los rangos, que es 0,18. Y me sale el límite superior 0,83. El límite inferior lo mismo, solo que tiene el signo cambiado y es 0,63. Vamos con los límites de control para el gráfico R, que va a ser igual a 2,144. Esa es la constante de sub 4 para n igual a 5, multiplicado por el rango promedio, que es 0,18. Por lo tanto, el límite superior, 0,38. Y el límite inferior es 0. ¿Por qué? Porque la constante de sub 3 es 0. Con esto ya estoy perfectamente listo para graficar. En cuanto a las escalas, ustedes pueden remitirse por favor a la guía y en la guía se les explica perfectamente el tema de la selección de las escalas de los gráficos en la página 31, pero estoy segura de que ustedes ya saben graficar. Así que vamos a proceder a plasmar los puntos, las medias y los límites en los gráficos X y Y. Empezamos entonces con el gráfico X. Fíjense ustedes, está el gráfico en la parte superior. La línea central, ¿cuánto vale? La línea central vale 0,73. El límite superior vale 0,83. El límite inferior 0,63. Ahí está marcado en celeste. ¿Qué puntos voy a graficar? Fíjense, mi primer punto vale 0,70. El segundo 0,77, el tercero 0,76 y así yo tengo los puntos para la toma 1, la toma 2, la toma 3, sucesivamente hasta la toma. ¿Cuántas tomas teníamos? 19. Muy bien, ¿veo algún punto fuera de control? No. Vamos al gráfico R. El gráfico R, entonces, la línea central 0,18, el límite superior, ahí está en celeste, 0,38, el límite inferior vale 0. Primer punto a graficar, 0,20. El segundo, 0,20 también. Y así sucesivamente voy a graficar mis 19 rangos. ¿Hay algún punto fuera de control? No. El proceso está bajo control estadístico. Fíjense, por ejemplo, el punto de la toma 11 en el gráfico R está a punto de salirse. ¿Qué significa esto? Miren, ustedes podrían decir, bueno, solamente es en el gráfico R, en el gráfico X está todo bien. No, no, no. Imaginemos nosotros la curva de distribución normal. Es como si tú me dijeras, la media de la curva de la campana de distribución normal está bien. Lo único que está fallando es la dispersión. Es decir, la curva está gorda, está delgada, está gorda y luego más gorda y más delgada. Entonces, los dos tienen que estar bien. El gráfico X y el gráfico R deben tener los puntos dentro de la variabilidad natural. Ambos gráficos. Imaginémonos que el punto de la toma 11 se hubiera salido. ¿Qué debo hacer inmediatamente? Lo que yo debo hacer es investigar. ¿Recuerdan? La toma 11, la fecha, la hora, el operario, el lote de materia prima, la máquina, el método, el medio ambiente. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué causa especial ha actuado en tal fecha y tal hora? Luego, seguramente para esto voy a analizar utilizando mi herramienta que es la espina de pez. La espina de pez o el diagrama de Ishikawa me ayuda a hacer el análisis causa-efecto. Y luego seguramente voy a aplicar Pareto. ¿Para qué? Para encontrar de todas las causas que pueden ser primordiales, aquella que realmente es la causa principal. Entonces, así se complementan los gráficos de control, me muestran en qué momento ha actuado la causa especial. Luego, yo tengo que investigar con mi diagrama de Ishikawa cuáles son las causas principales. Una vez que he identificado las causas principales, ahora voy a aplicar Pareto para determinar cuantitativamente cuál es la causa principal y voy a llevar adelante un proyecto para eliminar esa causa principal. Un proyecto significa que yo voy a tener anotado lo que voy a hacer, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, con responsables, presupuesto estimado y tiempo suficiente. Así es que se integran las herramientas de control de calidad.
¿Cómo sabemos a partir de un gráfico de control si mi proceso está mejorando? A ver, no solo se trata, y lo voy a repetir nuevamente, de ver que hay puntos fuera de control, sino les he hablado incluso de las tendencias que vamos a ver enseguida. Además, se trata de controlar la dispersión de mis datos y la media y el centrado de mi proceso. Fíjense, para el control continuo del proceso, cada fin de periodo de toma de muestra, ¿cuál será el fin de periodo de toma de muestra? Porque tú has dicho que vas a hacer 20 tomas, 22, 23, 24 o 25 tomas, ¿verdad? Tiene que estar entre 20 y 25. Tú has tomado tus 25 datos, has determinado la línea central, el límite superior, límite inferior. Entonces ya conoces la dispersión para esos datos. Luego tienes que volver a empezar a hacer las tomas. Ahora, imagínate que la dispersión ha aumentado después. Para que se entienda mejor, fíjense la línea gris que está al lado izquierdo. En un principio, tu dispersión fue esa, la que representa la línea gris, la distancia entre el límite superior y el límite inferior. Luego, ¿qué ha sucedido? Que para tus siguientes 25 tomas has hecho el cálculo y tu límite superior y tu límite inferior habían disminuido su distancia. ¿Qué quiere decir? La variabilidad natural es mucho menor. Es ahora tu dispersión igual a la flecha roja que está al lado derecho. ¿Qué significa una dispersión menor? Significa que tu proceso ha mejorado. ¿A qué debo tender yo en un gráfico de control de tipo variable? A que la distancia entre el límite superior y el límite inferior cada vez sea más pequeña. Ustedes acuérdense, un gráfico de control es como una curva de distribución, solo que está volteada. Yo quiero una campana de distribución normal ancha o quiero una campana de distribución normal estrecha. Evidentemente quiero una campana de distribución estrecha porque eso significa menor variabilidad de mis datos. Por lo tanto, en tus gráficos de control, ¿quieres una gran distancia entre el límite superior y el límite inferior? No, yo quiero una pequeña distancia que muestre que cada vez me estoy centrando cada vez más cerca de la media de mi proceso. Por lo tanto, si resulta que en tus primeras 25 tomas la dispersión era mayor y en tus siguientes 25 tomas has encontrado que la dispersión es menor, se supone y se hace más bien evidente que el proceso está mejorando. Entonces, tienes que utilizar tus nuevos límites y ahí dentro de esos límites tendrán que estar tus datos. Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasa si tu dispersión en vez de disminuir ha aumentado? Tu proceso está fallando. ¿Qué quiere decir? Tu proceso tiene cada vez mayor dispersión y está empeorando, está desmejorando. ¿Qué debo hacer? Debes utilizar la dispersión anterior. ¿Qué quiere decir? La dispersión más pequeña. Y sobre eso graficar tus datos. Y los puntos que se salen, porque seguramente se van a salir, a ti te ayudan a saber en qué fechas han actuado causas especiales y las puedes eliminar. Conclusión entonces, para saber que tu proceso está mejorando, la distancia entre el límite superior y el límite inferior cada vez debe ser más pequeña. Si esta dispersión en vez de reducir empieza a aumentarse, lo que tú debes hacer es utilizar la dispersión anterior, que era menor. Y con esos límites voy a agarrarlos, voy a colocar y voy a graficar mis puntos. Y los puntos que se salgan te dan mucha información acerca de cuándo ha actuado una causa especial. Ya hemos visto entonces los gráficos XR. ¿Qué nos toca ver? Los gráficos XS o X sigma. Estos gráficos son similares a los anteriores. La única diferencia es que la dispersión ya no se calcula con el rango o el recorrido. Esto ya lo hemos explicado. Cuando el tamaño de muestra es mayor a 10, el rango deja de significar, deja de mostrarnos la dispersión de manera adecuada y tenemos que utilizar sí o sí el rango o el recorrido. Estos gráficos son menos frecuentes que los anteriores. Por la mayor dificultad de cálculo, veamos que cuando nosotros hablamos de la desviación o hablamos de sigma, tenemos que aplicar una fórmula. Comparado esto con calcular el rango o el recorrido, que simplemente es restar mayor menos menor, se va complicando.
Además que se encarece el proceso. A nosotros nos sale mucho más económico aplicar el gráfico XR y tomar 4 datos de un solo flujo de proceso que tomar 14, 25, 32. De todas maneras, esto no se decide así alegremente, sino que se hace a través de las fórmulas de muestreo que vamos a ver en los siguientes laboratorios. Todo el proceso de realización de estos gráficos coincide con los que ya hemos visto, por lo que no vamos a entrar en mayor detalle, sino más bien vamos a presentar cómo podrían variar las fórmulas para calcular la línea central, el límite superior y el límite inferior. Veamos entonces la línea central para mi gráfico X sigma. La línea central va a ser igual, evidentemente, al promedio de los promedios. Eso no tiene por qué variar. Solo que va a suceder ahora, que en vez de tener n igual a 4 o igual a 5, vas a tener n igual a 15, n igual a 20. Entonces, la tabla del ejemplo que hemos visto, X1, X2, X3, X4, X5, lo mostraba en una columna. Vamos a tener exactamente lo mismo, solo que mi gráfico va a ser mucho más alto, porque en vez de tener las 5 filas, pues va a tener 15 filas o 20 filas. Esa va a ser la diferencia que vamos a ver en cuanto al cálculo de la línea central. Tenemos que calcular el promedio de los promedios, solo que ahora en vez de tener n datos, n igual a 5 o 4, voy a tener n igual a 20, a 25, 15, etc. Los límites de control. El límite superior de control va a ser igual a ese promedio de los promedios más a sub 3. La constante a sub 3 multiplicado por sigma o la desviación. El límite inferior, lo mismo, solo que con signo cambiado. Ahora, sigma. ¿Cómo voy a calcular sigma? Volvemos al ejemplo anterior. Lo que yo hacía era graficar X1, X2, X3 y luego calcular el rango. El rango recorrido indicaba que yo debía encontrar el mayor menos el menor y ese era el rango recorrido. En cambio ahora, ¿qué va a suceder? Ahora lo que tengo que hacer es con esos 15 o 20 datos calcular la desviación. Entonces, ¿cuántas desviaciones vas a tener? Pues depende cuántas tomas yo haya hecho. Hemos dicho entre 20 y 25 tomas. Entonces, vas a tener entre 20 o 25 desviaciones. Lo mismo que tenías en el anterior ejemplo, yo tenía 19 rangos. Pues vas a tener entre 20 y 25 desviaciones. Y luego sacarás el promedio de todas esas desviaciones y eso es lo que vas a colocar en las fórmulas. Veamos para el gráfico R, y aquí está por si acaso la fórmula de la desviación. La desviación va a ser igual a la raíz de la sumatoria de x menos x barra, todo esto elevado al cuadrado sobre n menos 1. De todas maneras, es muy raro que uno calcule de manera manual. Cualquier calculadora hace el cálculo de la desviación. Lo único que tengo que hacer yo, con calculadora científica, ¿no? Es meter los datos y marcar para que me calcule la desviación. En cuanto al gráfico de sigma o gráfico de las dispersiones, mi límite de control superior va a ser igual a b sub 4 multiplicado por la dispersión promedio y el límite inferior va a ser b sub 3 multiplicado por esta desviación promedio. Tomemos en cuenta entonces aquí la diferencia es que se calcula la desviación en vez de el recorrido. Y la representación en el gráfico de control de dispersión se hace con el sigma, ya no se llama gráfico R, sino se llama gráfico sigma o desviación. Esas son las diferencias principales. Después el procedimiento es exactamente igual al que hemos visto en el gráfico XR. Finalmente hemos llegado al análisis de las pautas de comportamiento. Estamos, por favor, en la página 33 de nuestra guía. Fíjense, por esto decíamos que necesitamos por lo menos 20 tomas distintas. Cada toma se convierte en un punto dentro de nuestro gráfico. Entonces, si nosotros tenemos 20, 25 puntos, podemos observar este tipo de comportamientos. Aquí, ¿qué se puede ver claramente? Fíjense, yo puedo tener un solo punto fuera de control, pero yo ya debería haber estado esperando este punto, porque la tendencia, por eso este tipo de comportamiento se llama tendencias, porque la tendencia me mostraba que esto se iba a salir.
Imagínense, la temperatura ha estado aumentando, 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 aumentando. ¿No hubiera sido inteligente que yo tome medidas antes de que ese último punto salga de la variabilidad natural? Pues sí, entonces las tendencias son como advertencias de lo que va a suceder y yo tengo que tomar medidas en función de lo que estoy observando. Ahora, cuando esto sucede en un gráfico de medias, ¿qué significa? En un gráfico X, esto se debe normalmente al desgaste de las herramientas, se debe a efectos estacionales, por ejemplo, que la temperatura va aumentando a lo largo del día, podría ser la temperatura ambiental, podría ser, eso es un efecto estacional, o podría deberse también al cansancio de los operarios. Si este sucede en un gráfico R o en un gráfico en un gráfico sigma, estos son gráficos de dispersión. Si sucede en este tipo de gráficos, significa embotamiento de útiles, que quiere decir que se han ido acumulando las cosas, cambios graduales también en la habilidad del operario. Fíjense esta otra pauta de comportamiento, eso se llaman los ciclos. Al principio de la semana suben los diámetros y luego después bajan, bajan, bajan y luego otra vez suben, o podría ser en el día. Al principio del día suben, pasado el mediodía bajan, luego vuelven a subir, luego vuelven a bajar. Esto tampoco es aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que hay un ciclo. En un gráfico de control saludable que muestra un comportamiento saludable de un proceso, los valores son aleatorios. En cambio, aquí yo puedo ver un ciclo. Causas comunes de esto en un gráfico X. Fluctuaciones de la potencia, diferencia en los instrumentos y útiles de comprobación y efectos estacionales. Causas comunes de este comportamiento en gráficos R, rotación de útiles y desgaste de matrices. Esta otra pauta se llama cambio permanente en la tendencia central. Imaginen ustedes la primera quincena están debajo de la media y a partir del 15 de cada mes ustedes están por encima de la media. Si el cambio es repentino, las causas más comunes pueden ser cambio de material, un nuevo trabajador, puesta a punto de la instalación o cambio de algún método. Si el cambio es repentino y se refleja en un gráfico R o en un gráfico de dispersiones, puede ser producto de un mantenimiento inadecuado o puede ser que se deba a la variación de la homogeneidad de mis materiales. La pauta de comportamiento D es la mezcla de poblaciones. Fíjense acá que los valores, por ejemplo, de longitudes, pesos, diámetros, pHs, etcétera, está yendo de un extremo a otro. Causas que pueden generar esto en un gráfico de medias. Primero, operarios diferentes, instrumentos diferentes o lo que habíamos hablado previamente, que es la mezcla de producto. Habíamos dicho, cuando yo voy a ir a recoger los datos, yo tengo que sacar datos de un solo flujo de proceso. Yo no puedo decir, bueno, voy a medir de estos 3 productos su pH y luego pásame a aquellos otros y luego voy a completar con los de aquella otra caja. Si tú haces esto, esto es lo que va a pasar. Y se va a notar en el gráfico que has mezclado poblaciones y que no has utilizado datos que hayan provenido de un solo flujo de proceso. Si esto sucede en un gráfico R y ves este comportamiento, puede significar lotes de distintos materiales, de distintas instalaciones o de operarios diferentes. Nuevamente, ¿verdad? Estás mezclando diferentes instrumentos de inspección y ensayo o tal vez holguras excesivas en los útiles o en las herramientas de medición que estés empleando. Finalmente, hablemos del agrupamiento. Fíjense ustedes aquí que todos los valores están fluctuando muy cerca de la línea central. Y esto podría parecer el caso ideal, lo que todos quisieran, ¿verdad? Pero no es correcto. Los límites deben estar cerca de los puntos para que en cuanto un punto se comporte de manera diferente a los demás, salga fuera del límite y te muestre que ha actuado una causa especial. Pero en este caso los límites están tan lejos que podría un punto dispararse de sus compañeros, alejarse de los otros puntos y nuestro gráfico no lo notaría. ¿Qué significa esto? Que no se saldría de nuestros límites porque nuestros límites están demasiado alejados. ¿Qué puede haber sucedido?
Lo que puede haber pasado es que en un gráfico X, si tú ves este comportamiento, es que hayas calculado mal los límites de control, porque los límites de control, reitero, deben estar cerca de los puntos. Luego, puede pasar que no hayas calculado límites nuevos y estés trabajando con otros límites de otros datos, o que hayas anotado mal el valor de los datos y esto te esté llevando a un error en el cálculo de los límites. Si esto sucede en un gráfico de dispersiones o de recorridos, puede ser que tengas una excesiva resolución de los equipos de medición o que hayan habido ajustes automáticos del proceso. Tu máquina ha ido ajustando automáticamente. Hablemos ahora de las reglas de la Western Electric. Esta es una empresa pionera y que está manteniendo liderazgo en todo lo que es control estadístico de la calidad. En ocasiones no se puede detectar las pautas de no aleatoriedad, porque hemos dicho los datos tienen que ser aleatorios solamente tomando como referencia los límites de control, porque los límites están a 3 sigma, ¿verdad? Entonces, ¿qué propone la Western Electric? Propone dividir la distancia entre los límites utilizando la curva de distribución normal, la campana de distribución normal. Ustedes recuerden que aquí tenemos clara lo que es el gráfico de control en relación a la campana de distribución normal. Es exactamente lo mismo. Si yo agarro la línea central y hago la distancia de una vez la desviación y una vez menos la desviación, una vez más y menos la desviación, tengo 68% de los datos. Si yo hago más 2 veces la desviación, menos 2 veces la desviación, ya tengo otra área donde debe estar el 95% de los datos, un área 2. Y si yo hago 3 veces la desviación y luego menos 3 veces la desviación, ya tengo el área 3, en este caso, que marca la Western Electric, donde debe estar 99,73% de los datos. ¿Qué me dice la Western Electric? Dice, suponiendo que nuestro proceso está en control y la distribución de las medias es normal, es decir, que nos ajustamos a un comportamiento normal, las zonas C serían las zonas internas y recogerán el 68% de los datos. Luego, la combinación entre la zona C y la zona B debería recoger el 95% de los datos y las zonas sumando las zonas C, B y A, debería recoger el 99,73% de los datos. De acuerdo con esta lógica, la Western Electric me dice, revisar el sistema si un punto cae en el exterior de la zona A. Sí, nosotros sabemos esto. 2 puntos de 3 consecutivos caen en la zona A o en el exterior de ella. Luego, 4 de 5 puntos consecutivos caen en la zona B o en el exterior de ella. Y si 8 puntos consecutivos están a un mismo lado de la línea central. Si nos damos cuenta, entonces la Western Electric mezcla el análisis de puntos fuera de los límites con el análisis de las pautas de comportamiento que hemos explicado. Hasta aquí entonces, señores, habíamos terminado y habíamos concluido con lo que son gráficos de control para datos tipo variable. Hemos visto los gráficos para n igual a 1, para n menor a 10 y para n mayor a 10, además de determinar cómo yo sé que un proceso está mejorando a partir de los gráficos de control y finalmente hemos analizado las pautas de comportamiento. Con esta información, ustedes ya están listos para realizar la experiencia planificada para este laboratorio. En cuanto a las constantes de los gráficos de control, esto por favor simplemente se los he puesto y lo he extraído de la página 119 de nuestra guía. Eso está en el anexo 5, página 119. Las constantes que voy a utilizar dependen del tamaño de n. Entonces les he marcado ahí, por ejemplo, para n igual a 5, cuáles son las constantes que yo voy a utilizar dependiendo del gráfico que vaya a necesitar. Procedimiento y ejecución del laboratorio. Lo primero que debemos hacer, y ya hemos hecho a partir de este PowerPoint y de este video, es que se va a realizar la explicación de los fundamentos y los criterios prácticos para seleccionar los gráficos de control. Posteriormente, cada uno de ustedes va a recibir una batería de datos con ciertas características que se les va a indicar en su momento y ustedes estos datos los deben organizar en las tablas como consideren que es más apropiado.
Luego, cada uno va a analizar la información y va a elaborar los gráficos de control que sean óptimos para ese tipo de datos, para esa cantidad de datos y todas las condiciones que se les van a establecer. En relación al cuestionario, por favor váyanse a la página 36 de nuestra guía. Fíjense las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué gráficos escogió y por qué? Explique y grafique. Esto es parte de lo que se debe hacer en el laboratorio. A ustedes se les va a dar determinadas baterías de datos y ustedes tienen que escoger primero, organizar la información y luego aplicar los gráficos que consideren óptimos. En base entonces a hacer estos gráficos, ustedes me dirán qué gráficos han escogido y por qué han escogido estos gráficos. No se olviden que adicionalmente todo lo que se les está explicando aquí, ustedes lo deben hacer en Excel y también lo deben hacer en Minitab, porque el rol del asistente de laboratorio es trabajar con ustedes en el manejo de este software que es específico para control estadístico de la calidad. Entonces, ustedes deben hacer los gráficos primero en Excel y luego los mismos gráficos simplemente copiando las tablas de Excel, uno da un Enter, programa unas cuantas cositas y le da el Enter, así de sencillo es hacerlo en el Minitab. Entonces, primero en Excel y luego en Minitab. Segundo, ¿qué significan las líneas medias de cada gráfico? Esto es muy importante. ¿Qué significa la línea media en el gráfico X y en el gráfico R o en el gráfico X y en el gráfico S? ¿Qué significan las líneas medias? ¿Cómo tienen que comportarse los límites en un proceso de mejora? Esto también lo hemos explicado. Entonces, aquí ustedes tienen que explicar y dar dos ejemplos. A partir también pueden utilizar de los datos que se les van a dar. La 4. ¿Qué porcentaje de los datos deben estar entre el límite de control superior y el límite de control inferior y por qué? Luego, las fórmulas de los límites de control son siempre simétricas. ¿Por qué? Explique y muestre gráficamente. Quinto, ¿cuál es el N y el N ideal? El N minúscula y el N mayúscula ideal para cada tipo de gráfico. Elabore esto y explique en una tabla. ¿Cuál es el N minúscula y el N mayúscula ideal para cada tipo de gráfico? Sexto, ¿qué es el intervalo de toma de muestra? El intervalo de toma de muestra, también lo hemos explicado. ¿Y cuáles son los criterios para decidir este intervalo de toma de muestra? 7. ¿Cómo y para qué se arman los grupos racionales? Los grupos racionales o subgrupos. ¿Para qué se arman? Octavo, ¿cómo se relacionan los gráficos de control con el diagrama espina de pez y con el diagrama de Pareto? También ya lo hemos explicado. Entonces, ustedes deben responder a todas estas preguntas a mano en la misma guía que ustedes tienen, que es la guía del laboratorio. Finalmente, hablemos entonces de la sistematización y la presentación del informe. ¿Qué tienen que entregar ustedes? Tienen que entregar primero las tablas donde han organizado la información. Estas tablas estarán evidentemente en Excel y estarán en hojas adicionales, en hojas Bond, y estarán impresas estas tablas con los datos organizados. Segundo, los gráficos de control. Los gráficos de control que ustedes hayan decidido como que son los óptimos para tratar los datos que van a obtener. Y estos gráficos deben estar en Excel y luego deben estar en Minitab, en hojas adicionales. Finalmente, esto debe ir acompañado de su guía, porque en su guía está el cuestionario. El cuestionario debe ser llenado en la propia guía, y todas las conclusiones a las cuales han llegado deben estar en la misma guía. Ojo, lo que yo hago en la guía debe estar hecho a mano. Yo no puedo imprimir algo y pegarlo en la guía. Lo que puedo hacer es llenar a mano en la guía y si necesito algún espacio adicional, puedo incluir también una hojita pegada ahí abajo de la pregunta que estoy respondiendo, siempre y cuando me haya faltado espacio, pero también debe ser esto hecho a mano. Entonces, estas son las cosas que debo entregar. La guía
con las respuestas al cuestionario hechas a mano en la misma guía, la tabla donde he organizado la información o las tablas, y luego los gráficos en Excel y los gráficos de Minitab. Todo esto será y constituirá el laboratorio completo. Ustedes me entregan la guía y ahí mismo en medio me pueden entregar, no es necesario que esté ni pegado ni nada, sino engrapadas las hojas adicionales con los gráficos y su guía suelta. Entonces, esa sería la sistematización y la presentación del informe.